Deuteronomio 12:6. Ahí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. ¿Qué es el diezmo y la ofrenda? El diezmo es la 10ª parte de tu todo para Dios y la ofrenda es tu todo para Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? El diezmo es lo que te corresponde dar por mandato u ordenanza, y la ofrenda es lo que nace de tu corazón. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El diezmo o la ofrenda? Dice la Biblia en 1 de Reyes 17 que Elías se encuentra con la viuda. Ahí Elías le pide agua y ella de inmediato le obedece y le entrega el agua. Después Elías le pide pan. ¿Y qué le contesta la viuda? No tengo, y lo que tengo lo voy a hacer para que mi hijo y yo comamos y después muramos. Ahora, pregunta, ¿por qué le entrega el agua? Porque es algo que no le costó, es algo que consiguió sin esfuerzo. Por eso dijimos que era una ordenanza o mandato, es algo que se tiene que cumplir. ¿Por qué le negó el pan? Porque le costó más esfuerzo conseguirlo, a causa de que era darlo todo o nada, para con el profeta, o sea que era de acuerdo a lo que había en su corazón. Entonces, hablando de sombras y figuras, explico el por qué este pasaje tiene que ver con los diezmos y ofrendas. Sombras y figuras. El agua es figura del diezmo. ¿Por qué? Porque no le costó nada el entregar el agua, que era algo que entregó por mandato, porque le dijo Elías, en ordenanza, dame agua, y ella cumplió. El pan es figura de la ofrenda, porque dijimos que es de acuerdo a lo que nace de tu corazón. ¿Por qué? Porque ella se propuso en su corazón, a base de un esfuerzo más grande, para obtener el pan y compartirlo con su hijo y no con nadie más. Porque dice la Biblia que en donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y entonces, ¿quién mora en tu corazón? Pues ese que mora en tu corazón ofrendó su vida por amor a ti. Por eso dio ejemplo y sirvió de lo que hay en su corazón, el que se sacrificó por ti. Por eso es mayor la ofrenda, porque es algo mayor que dar en comparación del diezmo. Ya no es lo que te corresponde dar, es por lo que te tienes que despojar. Elías es figura de Dios, quien con el pan, o sea, la ofrenda, te prueba, pero no como tentación, sino para ver qué hay en tu corazón, o sea, qué puedes ofrendarle. La viuda es figura del ministro de la iglesia, porque Dios, así como Elías le pidió a la viuda, así Dios recibe el agua, o sea, los diezmos de los ministros. Y la viuda también es figura del pueblo, quien a través de Elías, o sea Dios, recibe la bendición a causa de dar el agua, o sea los diezmos, y de dar el pan, o sea la ofrenda, y puede ser bendecido en abundancia, que es figura del aceite que recibe la viuda por su obediencia. Veamos otro ejemplo, nuevamente en sombras y figuras, pero esta vez con José el soñador, y confirmamos lo del diezmo. Dice la Biblia que después de los años de escasez con Egipto, José el soñador ya tenía almacenado el grano. ¿Y qué empezó a hacer con el grano? Empezó a venderlo y posteriormente vendía a los que venían de fueras. ¿Esto qué quiere decir? Que entre comillas se nos vende el grano, o sea, la palabra, el cual nos sirve de alimento y a su vez nosotros lo llevamos a casa para alimentación de los nuestros. Ahora, hablando de sombras y figuras, José el soñador es figura del ministro, porque él ya trabajó para obtener el grano, o sea, que se tomó su tiempo para obtener la revelación de las Escrituras, y tiene todo el derecho de dárselo y, entre comillas nuevamente, a vendérselo a quien quiera el grano, o sea, la palabra. Por eso dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. El grano es figura de la palabra, porque primero la sembraron, o sea, que vino el rema, y después lo cosecharon, o sea, que vino la revelación, y después lo almacenaron,
o sea, que lo guardaron en su corazón. Y los que vienen de fuera son figura del pueblo, porque solo compraban lo que les alcanzaba, o sea, de acuerdo al diezmo y ofrenda que tú das, es la revelación o rema que José el soñador, o sea, Dios, te permite comprar, o sea, entender. Por eso dice la Biblia que el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Y es por eso que luego ni nos acordamos de que se predicó en el culto o en el servicio pasado, yendo con las sombras y figuras, porque de acuerdo a lo que tú diezmas y ofrendas a Dios, o sea, le compras el grano a José, Dios te llena tu saco, o sea, te llena tu corazón. De acuerdo a lo que tú estás comprando, o sea, ofrendando o diezmando, obtienes el entendimiento de la palabra para tú poder comer juntamente con los tuyos. Y por esta explicación, yo digo que es bíblico los diezmos y ofrendas. Y ya tú decides si diezmas en acción de mandamiento u ofrendas en acción de gracias por lo que hay en tu corazón hacia Dios. Amén, amén y amén.